Existen enfermedades difíciles de identificar, se conocen como enfermedades raras o de muy baja prevalencia. Recordati Rare Diseases quiere hacer la diferencia y ofrece programas educativos para el diagnóstico y tratamiento de cistinosis nefropática confirmada, homocistinuria, ataque agudo de porfiria, hiperamonemia en acidemias orgánicas, hiperamonemia por deficiencia en NACS. Focused on the few. Vale, entonces pues voy a empezar. La idea es iniciar con un barrido muy general acerca de la porfiria y las porfirias agudas. Entonces, pues nada, ¿qué es la porfiria? La porfiria, sabemos, son un grupo de enfermedades raras, todas causadas por deficiencias en las enzimas que se involucran en la biosíntesis del hemo, que sabemos es el componente de la hemoglobina que transporta el oxígeno y es el que finalmente le da el color a la sangre. Las porfirias en general tienen varias clasificaciones. En principio son dos grandes grupos de clasificación. Dependiendo de dónde esté la localización de los intermediarios dentro de la biosíntesis del hemo, los podrían estar en médula espinal, que son las famosas porfirias eritropoyéticas, o podrían estar en el hígado, que son las porfirias hepáticas. Estas segundas son las que nos van a interesar a nosotros, porque son las clasificadas como porfirias agudas. Ya en cuanto a los síntomas, podrían ser síntomas neuroviscerales, que comprometen las porfirias agudas, por supuesto, que son las hepáticas, como les comenté ahorita, y podrían tener manifestaciones somáticas y o psiquiátricas. De acuerdo a los síntomas, también pueden ser clasificadas como fotosensibles, que pueden o no generar ampollas, que serían las porfirias cutáneas, y hay algunas que comparten ambas características, es decir, que son agudas y que adicional tienen manifestaciones cutáneas. Los tres más comunes dentro de todo el grupo de porfirias está la porfiria cutánea tarda, que es la más frecuente de todas, la porfiria intermitente aguda, y la protoporfiria eritropoyética, que es más común en niños. De estas tres, la única aguda es la porfiria intermitente aguda. ¿Qué es importante de las tres? Que a pesar de que las tres son porfiria, a pesar de que las tres se caracterizan por alteraciones en las enzimas de la biosíntesis del hemo, ninguna comparte características generales de absolutamente nada. Son muy distintas la una de la otra y se deben considerar precisamente al ser tan distintas de manera aislada en cuanto a los factores clínicos, el diagnóstico y el tratamiento. De ahí entonces ya nos centramos en las porfirias agudas, que es el tópico de la charla, que como recuerdan y les mencionaba hace un rato, también se clasifican como porfirias hepáticas. Es decir, la porfiria aguda se considera una enfermedad hepática. ¿Por qué se clasifican dentro del mismo grupo? Porque comparten síntomas neurológicos iguales, es decir, clínicamente son indistinguibles la única de la otra, lo que también significa que el tratamiento es exactamente el mismo para cualquiera de los cuatro, ¿vale? La diferenciación ya depende, es para hacer pues fichas de notificación, para temas de tamizaje a familiares, etcétera, pero digamos que en tratamiento en términos generales es el mismo. Está la porfiria intermitente aguda, que como les contaba es la más frecuente, la porfiria ALAT, la coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata. Ahí ustedes pueden ver la enzima deficiente en cada una de esas cuatro, el tipo de herencia que manejan, entonces ahí se pueden dar cuenta que la más rara o la más infrecuente es la porfiria ALAT, que es la única que es autosómica recesiva, y realmente la porfiria variegata es la que más manifestaciones cutáneas presenta. De resto es muy raro en la coproporfiria hereditaria y en la intermitente aguda, que es la más frecuente de todas, por supuesto no presenta manifestaciones cutáneas. Ahí ustedes ven la enzima deficiente en la vía, que ahorita la vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva, que es importante, lo que les mencioné hace un momento. Las cuatro son indistinguibles de manera clínica y el tratamiento es similar para las cuatro. ¿Qué quiere decir? Que una vez se determina el diagnóstico de la porfiria aguda, antes que determinar cuál de los cuatro tipos de porfiria tiene el paciente, es importante establecer un tratamiento rápido y adecuado. ¿Para qué? Para tratar de evitar el daño neurológico que pudiese causar, que puede llegar a ser permanente, y ahorita vamos a ver los tipos de consecuencias que puede generar, o incluso la muerte. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología? Algo realmente muy resumido para irnos a la gráfica de la biosíntesis del hemo. Está el defecto enzimático dado por la herencia que se presenta en cualquiera de los cuatro tipos de porfiria. Está la alteración genética
y hay un gatillo ambiental o fisiológico. Usualmente ese gatillo es más frecuente en mujeres que en hombres, usualmente entre los 20 a los 40 años de edad, y generalmente se relaciona con el flujo hormonal del ciclo menstrual. Por eso es que ustedes ven que la porfiria aguda es más frecuente en mujeres que en hombres. No quiere decir que en hombres no dé. Lo que pasa es que el gatillo de estrés fisiológico más frecuente y más alto, por decirlo de alguna forma, se da por este estrés hormonal que causa el desequilibrio en las mujeres. ¿Va? También pueden ser medicamentos, disminución en la ingesta, especialmente en la ingesta calórica, consumo excesivo de alcohol, la variación hormonal normal que les mencionaba ahorita durante el ciclo menstrual. Incluso hay factores que todavía no se han determinado y que están en investigación. ¿Eso qué causa? El desequilibrio en la ruta de Lem, que es el que vamos a mirar ahorita. Ese desequilibrio lo que va a terminar causando es una sobreproducción de porfirinas y percusiones porfirínicos, específicamente de ALA y de PBG, que son específicos para las porfirias agudas, y estos dos son los que causan los síntomas específicos en las porfirias agudas. Entonces, ustedes ven acá la ruta de la biosíntesis del EM. Entonces, para que haya EM a través de unos procesos de feedback positivo o negativo, pues se genera este ciclo. Entonces, lo primero que hay que saber es que la tasa de síntesis está controlada por esta enzima que ustedes ven acá, que es la sintasa, ¿vale? Esta se regula por la cantidad intracelular libre que hay de EM a través de feedback positivo o negativo, como les mencionaba yo ahorita. Quiere decir que cuando hay bajo EM se va a producir la sintasa. Y a esa respuesta, en últimas, lo que va a hacer es que va a regular la producción del ácido deltaminoleulínico y del porfobilinógeno, o sea, del ALA y del PBG, que como recuerdan hace un momento, son los responsables de los síntomas. ¿Qué pasa entonces en porfiria aguda? Hay deficiencia parcial de estas enzimas. Estas deficiencias parciales de estas enzimas, por el gatillo que sea que se esté produciendo, va a hacer que se produzcan en exceso. El feedback no va a funcionar de manera adecuada, va a haber un cortocircuito en el que no va a haber una señal en la que se establece que hay suficiente EM que debe frenar, y en vez de frenar cada vez se van a producir más, ¿vale? Que son tóxicos. Estos precursores, que son todos estos que ustedes ven acá, entonces el uroporfirinógeno, las porfirinas, bueno, todo lo demás que se genera son tóxicos y son los responsables de los síntomas, ¿vale? Los síntomas y los rasgos clínicos son muy variables. Este es el reto más grande que hay en porfiria aguda, más allá del tratamiento después de haber entendido la fisiopatología, es lograr establecer un diagnóstico adecuado. Como les mencionaba, usualmente dan la pospubertad, es más frecuente en mujeres entre los 20 y los 40 años, pero si ustedes se dan cuenta que los síntomas, la frecuencia, la incidencia estimada es muy variada y adicional, la clase de sintomatología que da también es muy variada. Lo más frecuente es que haya dolor abdominal, sí, pero pueden haber síntomas psiquiátricos, puede haber hipertensión, puede haber dolor en las extremidades, puede incluso haber paresia que puede incluso progresar hasta la cuadriplegia. Es muy variado. Luego el diagnóstico es el real reto en la porfiria aguda. Adicional, porque todos los síntomas son neurológicos y no son específicos. Entonces es un dolor abdominal que no tiene una causa orgánica, es un dolor abdominal neurológico. Entonces establecerlo usualmente es difícil. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó muchas veces cuando estaba haciendo las prácticas quirúrgicas, y era que muchos pacientes con dolor abdominal terminaban en sala de cirugía sin encontrar la razón real del dolor abdominal. Estos pacientes podrían llegar a tener una porfiria aguda, pero pues digamos que la sospecha ahí es bien importante. Nos centramos ahora en la porfiria intermitente aguda. ¿Por qué? Porque como les mencionaba es la causa más frecuente de porfiria aguda. Como les mencionaba, de nuevo, sé que lo he dicho muchas veces, pero usualmente es más frecuente en pospubertad, más común en mujeres que en hombres y más común entre los 20 y los 40 años. Ojo, recuerden que en medicina nada es 100% seguro. También se han reportado casos en niños y por supuesto también se han reportado casos en hombres que por supuesto no tienen los flujos hormonales de las mujeres, pero esto es lo más frecuente. Todos los síntomas son inespecíficos, como les mencionaba ahorita. Usualmente se da como ataques agudos, pero como les voy a mostrar ahorita, se pueden volver crónicos. Entonces, un tratamiento
preventivo, y ahorita lo vamos a revisar, es bien importante. ¿Por qué? Pues dependiendo si yo logro o no logro quitar el gatillo que está produciendo la crisis. Y adicional, porque como nos dimos cuenta, el gatillo que causa este desequilibrio en la ruta y que causa la liberación excesiva de ALA y de PBG y de, por supuesto, todos los precursores porfirínicos que termina desatando la crisis y los síntomas, puede variar. Entonces puede que este mes sea el flujo hormonal por el ciclo menstrual, pero puede que el siguiente mes sea mucho estrés porque entré en un cuadro depresivo por alguna razón, y puede que en el siguiente mes sea porque consumí algún medicamento que se conoce causa ataques de porfiria. Entonces es súper importante que estos pacientes estén en control continuo y siempre estén vigilados para tratar en la medida de lo posible de reducir estos posibles gatillos. Todos los síntomas son neurológicos y no específicos, como les comentaba ahorita, y van a afectar tres grandes grupos de sistema. El sistema entérico y autonómico, entonces son pacientes que van a tener taquicardia, hipertensión, dolor abdominal e ilio con neuropatía visceral, acuérdense que no tiene causa orgánica, y disfunción vesical. Van a tener neuropatía periférica. Inicialmente va a ser motora y, como les comenté hace un momento, puede progresar a cuadriparesia y a parálisis respiratoria. Y finalmente puede afectar el sistema nervioso central. Entonces pueden ser pacientes que tienen síntomas psiquiátricos, presentan convulsiones e incluso pueden desarrollar síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Entonces, si se dan cuenta, los síntomas son muy bizarros. Llegar a un cuadro clínico específico para llegar a sospechar la porfiria es bien difícil y, de nuevo, no me cansaré de decirlo, el reto grande en la porfiria aguda es el diagnóstico. ¿Va? ¿Qué la exacerba? Entonces, pues se los mencioné ahorita un poco. Medicamentos, especialmente los que inducen el citocromo, progesterona, especialmente en la fase lútea del ciclo menstrual, ayuno excesivo o restricción de carbohidratos, estrés y otros factores genéticos se tienen interrogante. Yo los invito a consultar la página de la Asociación Americana de Porfiria, American Porphyria Foundation. Tiene unos links educativos fantásticos, pero adicional, ahí en la página de la fundación, creada en conjunto con líderes mundiales en el tema de porfiria, está la lista de medicamentos seguros y no seguros para la porfiria. Perdónenme que no les puse el link acá, pero pues nada, Juan y Cristian y ya se los pueden compartir. Aquí se van a dar cuenta por qué están estos temas en interrogante, porque hay medicamentos que ya se sabe son seguros, pueden usar pacientes con porfiria y no les va a generar un ataque. Hay medicamentos que se sabe que no son seguros, es decir, que un paciente con porfiria los va a consumir y le va a producir un ataque, una crisis aguda de porfiria. Pero adicional hay una lista larguísima de medicamentos que todavía no se sabe. Entonces realmente, digamos que prevenir al 100% una porfiria no es tan sencillo. Y ahí es donde entra el tratamiento preventivo en todo su esplendor. ¿Cuáles son las características a largo plazo? ¿Qué es lo que toca cuidar específicamente en estos pacientes? Primero, acuérdense que es una enfermedad hepática, que se lo mencioné también al principio, lo que quiere decir que a largo plazo las crisis recurrentes pueden generar elevación de transaminasas y más o menos después de los 50 años, si son crisis recurrentes, habría riesgo de carcinoma hepatocelular. De manera cardiovascular, precisamente por toda esta alteración del sistema nervioso autónomo, va a generar arritmias, hipertensión arterial crónica, y de manera renal podría generar enfermedad renal crónica, de nuevo, por todo lo que acabamos de mencionar. Entonces, estas son cosas que hay que tener en cuenta y que adicional hay que estar monitoreando en estos pacientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues es un reto, es un grande reto. Acuérdense que es una enfermedad rara con manifestaciones no específicas, pero una vez tengo la duda y la sospecha diagnóstica, lo primero que deberíamos pedir es un PBG en orina, es decir, el porfobilinógeno. ¿Por qué? Algo que es hermoso del porfobilinógeno, solamente se eleva en las porfirias agudas, en la porfiria intermitente aguda, en la coproporfiria hereditaria y en la porfiria variegata. Durante ataques, pudiese estar elevada entre los mismos ataques, pero la elevación no va a ser tan alta. Ahorita les voy a mostrar los valores normales y nunca ocurre en otras condiciones normales. El doctor Carl Anderson, el profesor Carl Anderson, que creo yo es de las personas que más sabe de porfiria en el mundo, cuando habla de la PBG usa un término que a mí me encanta porque poco lo podemos usar en medicina.
Y lo que él menciona es que el porfobilinógeno es patognomónico para las porfirias agudas. Entonces es fantástico poder tener un examen que es relativamente sencillo y que si salió positivo ya sé que es porfiria aguda y no tengo la duda que sea alguna otra cosa. ¿Pueden haber elevación de porfirinas urinarias? Sí, pero a diferencia del PBG no es específico porque puede ocurrir en otras condiciones médicas. ¿Y cuándo se debe tomar? Esto es lo más importante, cuando hayan signos y síntomas consistentes con pruebas iniciales negativas para otras causas. Es decir, si yo tengo un dolor abdominal que probablemente me sugiera un abdomen agudo, pues nada, es importante primero descartar el abdomen agudo antes de pensar en una porfiria, no más por frecuencia y por uso de recursos, etcétera. Pero sí debe quedar en nuestra cabeza la sospecha diagnóstica para poder eventualmente, después de haber descartado alguna otra causa, pensar en lo mismo, ¿va? O un paciente, hay un artículo muy interesante de una paciente que estuvo diagnosticada con esquizofrenia como durante 5 años, por unos temas de casualidades de la vida, alguien le dio por hacerle un PBG y resultó que no era una esquizofrenia, resultó ser una porfiria aguda. Pero pues bueno, es lo raro dentro de lo raro, ¿vale? Entonces, de nuevo aquí lo importante es que por lo menos tengamos la conciencia de la enfermedad en la cabeza para poder hacer la sospecha. ¿Cómo se hace entonces cómo es el algoritmo diagnóstico? Ustedes lo ven acá. Entonces, lo primero es todo lo que hemos hablado todo este tiempo, está la sospecha clínica, y se debe pedir en ese momento un PBG en orina. Ojalá rápido. ¿Por qué? Porque los valores de PBG van disminuyendo a medida que la crisis avanza. Y que es importantísimo que ojalá esté expresado en gramo o milimol, en gramo por gramo o milimol de creatinina. ¿Por qué? Porque algo que también es súper importante, el PBG puede estar elevado y no verse documentado como elevado en los resultados de los paraclínicos. ¿Por qué pudiese pasar esto? Dilución de la orina. Es decir, un paciente que llega a urgencias con dolor abdominal, que por supuesto sabemos el protocolo es canalizarle 2 venas y ponerle líquidos endovenosos a chorro, como decimos en Colombia, es decir, en bolo, pues eventualmente pudiese llegar a tener el PBG elevado, pero no se va a documentar porque está diluida esa muestra de orina. Lo que recomiendan es que el resultado, ojalá el laboratorio siempre lo reporte en gramo por miligramo de creatinina. ¿Esto qué quiere decir? Ahí estamos eliminando el factor dilucional. Y quiere decir que ya podemos confiar plenamente en ese resultado. Si ese resultado sale normal, quiere decir que el diagnóstico es poco probable. Si sigo con la sospecha, lo que pudiese hacer es pedir porfirinas en esa misma muestra, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Y ahí es una recomendación, que aunque no va a estar dentro del primer pensamiento diagnóstico que tengo con pacientes, porque de nuevo tengo que descartar otras causas, algo que se pudiese pedir en el laboratorio es tomar una muestra de orina tan pronto como llegue el paciente y aislarla de la luz, protegerla de la luz, que es súper importante, y almacenarla de manera que si llegase a haber una sospecha diagnóstica, ahí puedo yo tomar pedir el resultado sobre esa muestra que ya está. Si estas porfirinas salen normal, recordemos que va a ser en esta misma muestra, ya puedo excluir el diagnóstico y pensar en alguna otra cosa. Si sale diferente, si sale anormal, tendría que pedir pruebas adicionales, muy probablemente para otro tipo de porfiria, no necesariamente para una porfiria aguda. ¿Qué pasa ahora si me voy para el otro lado? Si pido el PBG y hay un aumento sustancial, quiere decir que confirmo el diagnóstico. Acuérdense que como el tratamiento es el mismo para todos los tipos de porfiria aguda, lo primero que tengo que hacer es iniciar el tratamiento si hay una indicación clínica, dependiendo de la severidad de los síntomas. Y aquí con qué lo haría, con Emino-Guana, ¿vale? Que la que tenemos disponible en México es Normosan, y ahorita les hablo un poco al respecto. Y por supuesto, de manera simultánea, empezar a hacer pruebas adicionales para determinar cuál es el tipo de porfiria aguda que tiene el paciente. Pero les recuerdo, no interrumpir el tratamiento esperando tener estas pruebas, porque el tratamiento será igual independiente del tipo de porfiria. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Una salvedad importante que les pongo aquí abajo, que en pacientes que tienen enfermedad renal terminal, en ese caso, la PBG en orina, por supuesto, no va a ser fiable, entonces se debería medir en plasma. ¿Vale? ¿Qué pasa con estos niveles? Ustedes los miran acá. Dependiendo de cómo estén expresados, usualmente los valores, si me refiero a miligramos por día, porque son los que nosotros más utilizamos, están entre 0 y 4 miligramos al día. En un paciente durante un ataque agudo de porfiria, miren cómo se elevan los valores. Se elevan sustancialmente.
¿De qué depende de qué tan elevados están? De varias cosas. Primero, del tipo de porfiria que tienen. La porfiria intermitente aguda eleva más del PBG que la porfiria variegata y la coproporfiria hereditaria, pero también depende del momento en el que yo tomo la muestra. Acuérdense que les mencionaba que el PBG empieza a disminuir a medida que la crisis avanza, ¿vale? Lo que les mencioné también, debe tomarse la muestra tan pronto como sea posible durante el ataque, porque los niveles empiezan a caer, a medida que el ataque comienza a disminuir. Y lo otro que les mencionaba, la orina debe ser refrigerada y protegida de la luz. ¿Por qué? Porque reacciona con la luz, que era lo que usaban hace muchos años, cuando no existía todavía PVG de laboratorio. Lo que hacían era que ponían la muestra de orina a la luz y la orina tendía a ponerse más oscura. Para evitar esta reacción y que por supuesto eso afecte los resultados, por eso debe protegerse de la luz, ¿va? El tratamiento, hay 4 pilares grandes del tratamiento. Primero, saber que hay un tratamiento efectivo que está disponible, que es igual para todas las porfirias agudas y que además es específico. Recordemos, no va a servir para otros tipos de porfiria, es decir, para las eritropoyéticas que mencionábamos o para las cutáneas. El tratamiento requiere un diagnóstico preciso, precisamente por lo mismo que les acabo de mencionar. Se debe aplicar cuando, siempre durante ataques agudos, ese no tiene duda. Entre los ataques como prevención, dependiendo de qué tan frecuentes son estos ataques, y eso es lo que vamos a mencionar ahorita en un momento. Y lo otro que es importante es la prevención, entonces eliminar estos factores exacerbantes que eran lo que les mencionaba yo ahorita, los medicamentos. Si pudiésemos dar algún tratamiento hormonal como la progesterona para tratar de, digamos, interrumpir estos ciclos hormonales en las mujeres que estén causando síntomas, la dieta, el estrés, etcétera, etcétera. ¿Va? Los ataques agudos, ¿cómo se manejan? Entonces, usualmente son pacientes que requieren estar hospitalizados. Van a necesitar tratamiento sintomático, específicamente de los síntomas con analgésicos. A veces van a requerir fenotiazina o pues, otro tipo de tratamiento un poco más agresivo. De manera endovenosa, corregir el desbalance hidroelectrolítico, súper importante. Y el tratamiento específico, que recordemos, es disminuir el ALA sintasa hepática, que es la primera enzima que regula la producción de PBG y de ALA. Si recuerdan la gráfica que les mencioné al principio, que está, el ALA sintasa está regulado por la cantidad de M, pues digamos que ahí entraríamos a saber cuál es el tratamiento específico. Pues si hay poco M y la falta de M es lo que me está causando este feedback negativo para que haya más ALA sintasa, y este exceso de ALA sintasa me está produciendo exceso de ALA y de PBG, y esto es lo que me está causando los síntomas, tiene sentido que el tratamiento específico sea la amina, ¿vale? Entonces, digamos que eso es lo que tendríamos que aplicar. ¿Se pudiese aplicar glucosa en forma de dextrosa al 10%? Sí, pero solamente está recomendado para los ataques leves, es decir, dolores de intensidad menor de 3, por supuesto, lo que mencionábamos ahorita, y que no estén causando síntomas disautonómicos, digamos que un poco más severos, ¿vale? ¿Qué hace la amina? Lo que les acabo de mencionar, repleta la carga de M regulatoria, limita la síntesis de porfirinas inhibiendo la sintasa, y por supuesto es mucho más específico y potente que la glucosa. ¿Qué es importante en estos pacientes? Siempre, siempre, siempre monitorear la debilidad muscular y respiratoria. Recordemos que si la crisis avanza, los pacientes pueden terminar en cuadriparesia, incluso muerte secundaria a la parálisis respiratoria por la afectación neurológica. Entonces esto es importantísimo. ¿Qué hace la amina? Entonces está la aminarginato, que es la que ustedes ven ahí, nuestro famoso normosan. Usualmente se reconstituye en solución salina. Lo que se recomienda es que se reconstituya en albúmina porque mejora la estabilidad y la tolerancia por parte de los pacientes. Y lo que hace es que circula in vivo como albúmina de M. Entonces es absorbido por los hepatocitos y reconstituye los niveles de M, que era lo que les mencionaba hace un rato. Lo que les mencionaba viene como aminarginato, una caja con 4 ampollas. La idea es que es para el tratamiento de porfiria aguda. Y ustedes ven ahí la dosis, 3 miligramos por kilo, una vez al día por 4 días. Entonces, pues ven ahí sencillo y la presentación viene para el tratamiento por paciente. ¿Qué pasa con la prevención? Entonces aquí sí entramos, lamentablemente no tengo mucha información para mostrarles, pero la información que les tengo es muy valiosa. En enfermedades raras usualmente eso pasa. Y es un estudio que hicieron muy interesante para la prevención con emina, es decir, para el tratamiento crónico, de alguna forma crónico, porque pues esto no es crónico, pero de los pacientes con emina, con porfiria aguda. Estudiaron 14 pacientes que ustedes ven acá,
Esto era la cantidad de crisis que los pacientes presentaron en un año antes de aplicar el tratamiento profiláctico, ¿va? Y aquí está la cantidad de crisis que presentaron estos pacientes después de 6 meses de tratamiento, ¿vale? ¿Cómo se aplicaba la emina? La emina se aplicó de manera semanal o bisemanal, dependiendo de la cantidad de casos que tenían los pacientes. Y el grado de evidencia que arrojó este estudio fue 1C, es decir, es relativamente bueno considerando que se trataba de 14 pacientes. ¿Qué se dieron cuenta? Que todos los pacientes disminuyeron considerablemente el número de ataques de porfiria, pero no solamente redujeron el número de ataques, los ataques que presentaron de manera subjetiva eran más leves. Entonces no solamente mejoran la cantidad, sino que de alguna forma también responden a la calidad de los ataques que presentan, ¿vale? Y aquí ustedes se dan cuenta. Esto fue la cantidad de ataques que los pacientes presentaban un año previo al tratamiento. Aquí está el día 0, que fue cuando se empezó a aplicar marginato, es decir, normosan, 2 veces al día. Esto fue para el caso específico del paciente que tenía más o menos 30 ataques durante ese periodo de ese año y empezó a espaciar los ataques. Incluso miren que estos 4 ataques que el paciente presentó, los presentó en los primeros meses de tratamiento. Ya una vez terminó el tratamiento, incluso ya los ataques no se volvieron a presentar, ¿vale? Entonces digamos que habla de la importancia. ¿Cuál es la recomendación? ¿A quién se le debería dar tratamiento preventivo y a largo plazo con emina? Bueno, eso ya depende. ¿Depende de qué? Depende de qué tan frecuentes y de qué tan severos son los ataques. Recordemos que no en todos los pacientes los ataques se van a dar con la misma intensidad. Entonces puede ser un paciente que presentó dolor abdominal severo, pero pues más allá de eso no presentó nada más. Como puede ser que haya otro paciente que presente deterioro neurológico, que haga paresia y que incluso termine llegando a la cuadriparesia. Que es importantísimo, una vez el daño neurológico está instaurado, no se puede revertir. Por eso la importancia de un tratamiento oportuno. Y por eso la importancia de hacer prevención con emina en aquellos pacientes que por las crisis recurrentes pudiesen llegar a tener trastornos neurológicos con daño instaurado y que por supuesto después vayan a requerir fisioterapias, manejo de dolor crónico, etcétera, que sea por supuesto costo-beneficio más deleterio para la calidad de vida del paciente. ¿Vale? ¿Qué también tenemos que hacer a largo plazo? Importantísimo, acordémonos de las consecuencias a largo plazo de la porfiria. Entonces tenemos que controlar la hipertensión arterial, identificar la mutación en la medida de lo posible y tamizar a los familiares con miras a qué, a que no lleguen a un estado de deterioro neurológico tal como el paciente base que diagnosticamos. Y monitorear por lo menos una vez al año, importantísimo. El uso de medicamentos para otras condiciones concomitantes que tenga el paciente. Entonces, de nuevo, lo remito a la página de la Asociación Americana de Porfiria y a esa lista de medicamentos seguros y no seguros que hay. Vigilar los hábitos alimenticios. Entonces, me robo las palabras del doctor Anderson y lo que decía. Esto es frecuente en mujeres de 20 a 40 años. Que recuerden que por cualquier cosa, por control de dieta, por querer bajar de peso, porque vamos a vacaciones, pueden terminar consumiendo dietas pobres en carbohidratos y esto también es un factor, un gatillo que puede desencadenar crisis de porfiria aguda. Mirar los niveles de ALA y de PBG, incluyendo casos latentes. ¿Cuáles serían estos casos latentes? Estos familiares que sabemos tienen la mutación, pero que no han manifestado la enfermedad, ¿vale? Y después de los 50 años, acuérdense que el hígado es el especialmente afectado, pues mirar pruebas de función hepática y renal y, por supuesto, imágenes hepáticas por el riesgo del carcinoma hepatocelular que les mencionaba. ¿Qué pasa con el trasplante hepático? Ya aquí para finalizar y abrirles a dudas, inquietudes o preguntas que puedan tener. ¿Es considerado curativo? Sí. Recuerden que al principio de la charla les comenté que las porfirias agudas son una enfermedad hepática, porque todos los intermediarios están en el hígado. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un trasplante hepático, en principio lo que se ha documentado en pacientes con porfiria a quienes les ha hecho un trasplante, pues ha sido un tratamiento curativo, han dejado de presentar crisis, ¿vale? Pero, por supuesto, un trasplante conlleva su morbilidad, entonces está reservado para pacientes con ataques frecuentes, refractarios al tratamiento o a la prevención con emina.
Estos pacientes a los que ya se les ha hecho tratamiento crónico, tratamiento preventivo semanal y por alguna razón están refractarios al tratamiento. Ahí debo yo considerar el trasplante hepático, no antes, ¿vale? ¿Qué es importante? Los pacientes cuadraplégicos son pobres candidatos. ¿Por qué? Porque lo ideal es que el trasplante se haga antes de que haya una neuropatía motora avanzada con miras a mejorar calidad de vida. De lo contrario, no vale la pena. ¿Qué es, digamos que algo interesante que se ha documentado y ahí fue donde empezó a determinarse que la porfiria aguda era enfermedad hepática? Y fue este concepto de trasplante dominó. Fueron unos pacientes en quienes estaban con falla hepática, recibieron hígado de donante sin saber que ese hígado de donante tenía la afectación genética y tenía digamos que era positivo para porfiria aguda, y los recipientes desarrollaron porfiria intermitente aguda. ¿Va? Entonces digamos que es una muestra adicional que se trata de una enfermedad hepática. Entonces, pues bueno, nada, con eso yo termino.